de esta semana se llama Interpretando los Hechos. Vamos a ver esto. Dice así: la historia forma parte de un todo social, cultural, económico y político. Y bueno, ya hemos escuchado varias veces estas palabras. ¿De qué se tratan? Social, una vez más, se trata de las personas, de la manera en que las personas están organizadas, ya sea en grupos, ya sea en comunidades. Y bueno, esto está muy vinculado y muy mezclado, relacionado con todo lo demás, porque en una sociedad hay una cultura, hay una economía y hay una vida política. ¿Qué es una cultura? Bueno, la cultura es la forma en la que nos comportamos y en la que interpretamos la realidad, las cosas que nos pasan. Nuestra cultura, ¿cuál podríamos decir que es? Podríamos decir que es una cultura occidental y también es una cultura americana o mesoamericana. Es una cultura que se nutre de muchas costumbres que vienen de distintos lugares y que se puede describir a partir de nuestras formas de actuar ahora, por ejemplo, de las cosas que comemos, de nuestra manera de hablar, de la manera en que nos divertimos, de cómo hacemos fiestas, etcétera. La economía, esto es más fácil porque se refiere al dinero, a cómo nos comportamos con el dinero y cómo vivimos con el dinero, cómo nos organizamos con el dinero, si somos pobres, si somos ricos, qué es lo que hacemos con el dinero. Y en el caso de la política también se refiere a si vivimos en un sistema democrático, qué tipo de organización política tenemos, los partidos, etcétera. Estos son palabras que vamos a estar escuchando a lo largo de este módulo 3 y del 4 y el 5, que nos van a servir para analizar algunas cosas de la realidad del mundo que nos rodea. Entonces es bueno tenerlas en mente y si a veces se nos hacen difíciles, pues vale la pena investigar un poquito en Google o irse por la comprensión más sencilla, comenzando por eso. Pues social se refiere a la sociedad, cultura se refiere a la manera en que entendemos al mundo y en cómo nos comportamos, economía es el dinero y política pues es nuestra organización. Dice así entonces: entre más lejano se halle en el tiempo algún evento, hay mayor número de fuentes, experiencias y perspectivas que se requieren para investigarlo. También dice, a su vez, las condiciones históricas del momento en el que vivimos moldean nuestra forma de ver y de entender el mundo. Es por eso que las interpretaciones acerca del mismo suceso pueden variar dependiendo del momento en el que fueron descritas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que vamos a decir algo de una cosa hoy, pero dentro de 2 años vamos a decir algo distinto porque va a haber cambiado nuestro punto de vista, porque van a haber pasado más cosas. Por ejemplo, vamos a hacer memoria de algo que sucedió en el año de 1994, por ejemplo, donde hubo un levantamiento armado en Chiapas y tal vez tú todavía no habías nacido, pero los periódicos dijeron muchas cosas, no sabían qué era lo que estaba pasando y hubo muchas interpretaciones. Ahora, después de más de 20 años que han pasado, los periódicos tienen otros puntos de vista porque se sabe más al respecto. Y en el caso del tema del cual se trata esta actividad, pues hay todavía mucha mayor información porque ha pasado más tiempo. También hay muchas opiniones y muchos puntos de vista. No sé si está funcionando bien ahora la visualización en YouTube, pero yo estoy teniendo problemas con mi pantalla, así que una disculpa. A ver, entonces, está funcionando ahora sí. Creo que fue mi pantalla la que se detuvo, disculpen. Y bueno, ¿en qué nos encontrábamos ahora? Estábamos hablando sobre la actividad interpretando hechos. No sé qué pasó, de repente se desactivó mi... De repente se desactivó mi pantalla
y ya no pude ver nada. No sé si, de hecho, si se suspendió el micrófono o qué pasó, pero creo que ya estamos regresando. Así que déjenme volver. Y acuérdense que me pueden escribir las dudas aquí en el chat si hay partes que no entienden o si necesitan que las volvamos a revisar. ¿En qué estamos ahora? Bueno, en esta explicación de que cambian nuestros puntos de vista a través del tiempo. ¿Cuál es el producto que vamos a entregar en esta segunda actividad? Bueno, vamos a escribir una extensión. Dice aquí que de una cuartilla o una página. No se apuren porque en realidad es a doble espacio o a un espacio y medio, no me acuerdo. Dice, bueno, fíjate, no dice. Entonces la puedes hacer a dos espacios o a un espacio y medio. Es una extensión de una página donde vamos a narrar el acontecimiento del 2 de octubre, pero con base en los resultados de una investigación de 4 noticias. Son 4 noticias en las cuales 2 noticias van a ser de periódicos publicados en el año de 1968 y 2 noticias del año 2016. Vamos a ver cómo se va a hacer esto. Tenemos otra vez aquí varias instrucciones. Sería la instrucción 1, 2, 3, 4 y bueno, la 5. Vamos a ver qué es lo que dice la instrucción número 1, donde se lee lo siguiente. Dice, investiga en Internet 2 noticias que se hayan publicado en los periódicos de 1968 sobre lo que ocurrió el 2 de octubre de ese mismo año. Busca también 2 noticias publicadas del mismo hecho en 2016. Te recomendamos ingresar a la página de la Hemeroteca Nacional y revisar los documentos que ahí se encuentran. Entonces vamos a hacerle caso a esta recomendación y justamente estoy abriendo este documento. Entonces dice, la hemeroteca nos provee de información. Y bueno, vamos a ir a búsqueda avanzada y vamos a ir a la parte donde dice fecha. Buscar en el año y vamos a elegir el año que a nosotros nos está interesando. El año que nos interesa, primero habíamos dicho que es el año 1968. ¿En qué fecha nos interesa? Vamos a poner el rango. Rango quiere decir de una fecha a la otra. Entonces vamos a elegir el año de nuevo, 1968. Va a ser del 2 de octubre hasta el 10 de octubre. Entonces, vamos a buscar en qué país queremos que se haya publicado esta información. México. Idioma, todos. Vamos a buscar así, a ver qué sale. Entonces, aquí nos salen varios periódicos de esas fechas. Y parece que están en PDF. Vamos a ver el primer periódico, a ver si tenemos suerte. No, no tenemos suerte porque al parecer están... Al parecer está la información bloqueada. Entonces vamos a ver cuál es la información que nos permite ser revisada. Porque pensé que se podía ver cualquier información.
Bueno, ahora estoy haciendo esta revisión porque estaba seguro de que funcionaba de esa manera y sin embargo, al parecer voy a tener que subir después un tutorial donde se visualice cómo hacer la búsqueda en el, en esta hemeroteca nacional. Pero lo que podemos hacer ahora es noticia 2 de octubre de 1968. Periódicos de la época. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy escribiendo esta búsqueda en Google. Y en Google, fíjate que también se puede hacer de una forma un poco más sencilla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que dice el periódico de novedades. Vamos a ver cómo es que lo iríamos llenando en nuestra actividad. Para eso vamos a tener que descargar la plantilla. Entonces, vamos a ir rápido a la plantilla y, bueno, si te fijas, en realidad basta con que sepamos dónde buscar y en que vayamos llenando esta plantilla. Entonces, esta está muy sencilla. Simplemente vamos a descargar esto. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar de nueva cuenta nuestra pantalla para que podamos visualizar las dos cosas, las dos pantallas al mismo tiempo. Estas dos pantallas van a ser la plantilla que tenemos a nuestra derecha, que es lo que vamos a ir completando, y en la izquierda vamos a tener los distintos lugares de información donde donde vamos a tomar la información. Entonces tenemos aquí el ejemplo del periódico Novedades. Entonces dice, aquí dice, después de leer las noticias, incluye la siguiente información de cada una. Por ejemplo, dice, noticia 1. Perfecto, que nos ponen sonido. Noticia 1, ¿cómo se llama? Bueno, es una noticia 1. El título se puede poner después. Año de publicación, 1968. Periódico Novedades, según ellos, el mejor diario de México. El título, balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Como dirían, ay, ajá, fue una balacera entre francotiradores y el ejército, todos les creemos. Autor. El autor se busca, acercando más la página, y no se alcanza a ver el nombre del autor. Entonces, parece que fue anónimo o fue la editorial, ¿no? Propósito comunicativo, que es la finalidad del autor. ¿Cuál es la finalidad? Informar, ¿verdad? Está claro que es una noticia de información. Contexto de producción, ¿qué es esto? Condiciones históricas relevantes que rodean la publicación de la noticia. Dice condiciones históricas, bueno, matanza de estudiantes. Ah, bueno, no, las condiciones históricas son próxima celebración, Juegos Olímpicos, México, conflicto estudiantil y represión gubernamental. Tipo de datos que se incluyen en la nota. ¿Qué se incluyen? Se incluyen una narración crónica y descripción de hechos.
Captura de pantalla de la noticia. Entonces, ya está capturada la pantalla, simplemente la pegaríamos aquí. Bueno, parece que mi procesador de textos no funciona muy bien, pero imagínate que se pegó, bien nuestra imagen. Entonces, captura de pantalla de la noticia, entonces captura de pantalla. Que vamos a pegar esta misma imagen que está aquí, que estamos aquí viendo a nuestra izquierda. Y listo. Después dice año de publicación y se trata de la segunda noticia y también tiene que ser del año 1968. Tenemos muchos lugares de donde escoger. Fíjate, solamente con haber escrito en Google, me encontré que en el Universal también dice Tlatelolco, campo de batalla. La prensa dice muchos muertos y heridos. Habla García Barragán. El Sol dice, el objetivo fue frustrar los 19, los Juegos Olímpicos número 19. Bueno, El Sol de México es uno de esos periódicos que dicen mentiras, decían mentiras entonces y parece que siguen diciéndolas. Ovaciones dice, sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, los periódicos dijeron varias cosas, ya nos podemos ir dando cuenta de cómo es que dijeron. Ninguno utilizó la palabra matanza, por ejemplo. Entonces, a pesar de que hubo una matanza. Y bueno, aquí veo que nos preguntan en el chat. Dice, maestro, buenas tardes. ¿Puedo retomar el terremoto sucedido en el Istmo el pasado 7 de septiembre de este año? ¿O forzosamente debe ser una noticia más antigua, como por ejemplo del año 2006? Ok, según las instrucciones, y esto es un paréntesis porque la pregunta de nuestro compañero es sobre la actividad anterior. Está relacionada un poco con esta actividad, así que por eso vamos a hablar de eso. En la actividad 1 dice que elijamos una situación histórica que haya sucedido por lo menos hace 10 años. Es importante que se trate de algo que haya pasado hace por lo menos 10 años porque ya se tiene más información sobre eso. No es ya una noticia, sino que ahora es un suceso histórico. Por eso sí es importante que sea algo que haya pasado hace más tiempo, para que podamos tener, de hecho, mayor cantidad de información que buscar y para que sepamos cuáles fueron las consecuencias. Todavía no sabemos cuáles son todas las consecuencias del terremoto que sucedió en el Istmo. Sabemos que es un hecho que se va a considerar como un hecho histórico, pero como apenas sucedió hace unas semanas, todavía no se puede contar. Entonces, por favor, es necesario que haya sido algo, en efecto, como bien dices, que haya sucedido algo hace por lo menos 10 años. Si te pones a buscar vas a encontrar muchos ejemplos, así que por eso sí es importante. Vamos a regresar a nuestra visualización de la pantalla. Bueno, y voy a ver de hecho si tenemos alguna otro comentario. Todavía no. Coméntenme si sigue alguna duda. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Bueno, en que vamos a ir llenando estas 4 fichitas. Vamos a ir llenando estas noticias estas noticias sobre este hecho sucedido en 1968 y vamos a buscarlas primero todas las sucedidas en el año 68. Después vamos a buscar noticias 2 de octubre de 1968, pero del año 2016. En el año 2016 se publicaron cosas distintas. Por ejemplo, se trata de noticias sobre la marcha. Si te fijas aquí, por ejemplo, tenemos esta que se llama Marchan de Tlatelolco al Zócalo por 2 de octubre. Y tenemos esta otra que dice, recuerdan el 2 de octubre del 68 con una marcha. O tenemos otra que dice, 2 de octubre no se olvida. Esta también es un artículo importante que es un artículo de opinión. Entonces, bueno,
vas a ver que de 2006, de 2016 tenemos mucha información. Y como los periódicos ya todos están en línea, vas a poder copiar de donde te parezca preferible. Y sobre todo son informaciones, son datos sobre las marchas que se hacen de conmemoración. Entonces puedes tomar esta información e irla completando como dice aquí. Como resultado vamos a tener 4 noticias, donde vamos a haber escrito el título, vamos a haber escrito el año en que tomamos la noticia. Este año va a ser 2016 en las noticias 3 y 4. Vamos a haber escrito el título, el nombre del periódico, el título de la noticia, el nombre del autor, cuál fue el propósito de comunicación, cuál fue el contexto. Por ejemplo, aquí en el 2016 serían marchas de protesta, por ejemplo, o alguna conmemoración política o social, y tipos de datos que se incluyen en la nota. Quizás se incluyen algunas imágenes o tablas, y por último una captura de pantalla de la noticia. De esta manera ya tendríamos listas nuestras 4 fichas. En realidad es algo muy sencillo, y a continuación tenemos que pasar al paso número 3. El paso número 3 consiste en escribir solamente unas 10 o 15 líneas donde se indique lo siguiente. De hecho, vamos a agrandar esta pantalla, vamos a ponerla completa. Esto ya está así, bien, muy bien. École. 3, dice, con base en la revisión de las noticias que consultaste, redacta un texto narrativo de tu versión de los hechos del 2 de octubre, que sea entre 10 y 15 líneas. Esto entonces es algo interesante y donde vas a expresar primero cómo es que el resultado de tu investigación, dicho de esta forma, el resultado de cómo es que investigaste, qué es lo que averiguaste, y en segundo, tu creatividad, porque lo vas a escribir con tus palabras. Entonces, de acuerdo con lo que investigué, el 2 de octubre ocurrió lo siguiente. Por ejemplo, un grupo de estudiantes se reunió en la Plaza de las Tres Culturas para hacer una manifestación pacífica. Desde la mañana. Se trataba de estudiantes de distintas universidades. ¿Qué pasó después? No es claro lo que pasó después. De hecho, hay muchas opiniones distintas, hay distintos testimonios. Entonces, de acuerdo a lo que tú hayas averiguado, y además en resumen, porque no vas a hacer más de 15 líneas, vas a comentar qué es lo que averiguaste al respecto. Por último viene el punto número 4, donde dice, desde tu punto de vista y conforme a la información que investigaste, contesta brevemente, que sea entre 5 y 10 líneas, la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado la interpretación de los sucesos del 2 de octubre? Bueno, primero vamos a decir, antes pensaban sobre el 2 de octubre que, bueno, aquí puedes modificarlo como te parezca. Por ejemplo, antes los medios informaban de manera parcial sobre el 2 de octubre, porque la información estaba censurada por el gobierno. Ahora han salido muchos datos a la luz, aunque no todos los periódicos
informan de manera clara, hay mayor pluralidad y la información. Hay mayor pluralidad y libertad de prensa, ¿no? Ahora hay un consenso con respecto al hecho de que lo sucedido en 1968, bueno, fue represión del gobierno. Ahora está claro esto desde casi todos los medios de información. Y bueno, ese es un punto de vista. Tú puedes poner el punto de vista con el cual tú hayas coincidido, al cual a ti te parezca el verdadero. Lo importante es que expliques por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a poner por qué en todos los casos. Vamos a poner también por qué antes las cosas, por qué los datos en 1968, por qué la forma de ver la noticia era de una manera, y ahora ha cambiado. Y vamos a explicar por qué. También va a ser de una forma muy breve, de 5 a 10 líneas. Entonces, de esta manera habríamos terminado ya con todos los puntos de esta actividad. Vamos a recapitular qué es lo que hicimos. En la primera parte, llenamos 4 fichas. Cada una de estas fichas es una noticia relacionada con la matanza del 2 de octubre de 1968. Las primeras 2 fichas se refieren a noticias que fueron publicadas en periódicos de 1968. La tercera y cuarta ficha se refieren a noticias que fueron publicadas en el año de 2016, disculpen, de 2016, pero también se trata de noticias que están relacionadas con 1968, con el 2 de octubre. Después de que hayamos recopilado la información para estas fichas, vamos a contestar de una manera muy breve, pero concisa y clara, los puntos 3 y 4. El punto número 3 se trata de una narración con nuestras palabras sobre lo que sucedió el 2 de octubre del 68. Y el punto número 4 vamos a, desde nuestro punto de vista, decir cuáles son las cosas, por qué ha cambiado nuestra interpretación de lo que pasó el 2 de octubre. ¿Por qué? Tal vez ahora hay más información, tal vez ahora hay menos información, tal vez antes había censura, tal vez ahora hay más censura. ¿Qué es lo que tú averiguaste? O tal vez siempre se ha sabido bien qué es lo que sucedió, o tal vez ahora se le da un manejo político. ¿Qué es lo que tú consideras la verdad con respecto a este tema? De esta forma ya tendríamos terminada nuestra actividad